Pensé, para mí, porque no tengo la veo. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Mm. ¿Me cuentan si se escucha? No sé si se escucha. Sí, súper. Ya, súper. Vamos a dar como unos minutitos hasta las 5:35 y empezamos. Ahí está Xiaomi. Hola, buenos días, ¿cómo amanecen? Hola, buenos días. Eso, Hola. sentí que no estoy sola por acá, por favor. Liliana de Colombia. Ay, qué lindo. Vayan contándome dónde son. ¿De dónde son y qué hora es por allá? ¿Qué tan temprano es por allá? En Colombia yo sé que es la misma hora, ¿cierto? Ahora, yo ayer empecé a buscar hora de Perú, hora de Colombia, y me decía igualita. Y dije, bueno, Sí, sí. no me preocupo. Sí. Buenos días, mi nombre es Mónica Guerrero, es Sabaneta, Colombia. Ay, qué lindo. Qué Sí, lindo. placer, mil gracias por la invitación, por la clase. Tengo muchísima expectativa. Ay, bueno, en Dios espero suplirla. Haga de cuenta, así como cuando uno tiene mucha hambre, así mismo. Ay, sí, es verdad. No, y es cierto que la verdad que a mí me sorprendió muchísimo ver cuánta necesidad hay de aprender a pasar tiempo. Yo siento que, no sé para qué tengo el audífono si no funciona. Yo siento que eh, mucho se nos ha dicho que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, pero como que nadie nos enseña a hacerlo. Y siento que eso es lo que está pasando y lo que veo mucho muchas personas es, ya, yo también yo quiero, bacán esto que tú haces, pero ¿cómo se hace? Nadie nos ha enseñado a hacerlo. Entonces, eso es lo que encuentro mucho y pues, el Señor puso en mi corazón en realidad hace ya casi un mes hacer esto, pero dije, vamos a hacerlo bien. Así que vamos de a poquitos, y justo ahora estaba hablando y le decía, Señor, increíble, o sea, esto realmente, un día lo puse en mi mente y empecé como a desenredarlo todo, cómo lo iba a hacer, y increíble, acá estoy. No sé cuántos que te dije, cuántos, así se una persona, pero mira, estoy sorprendida. Dios es bueno. Sí, qué Amén. alegría, de verdad. Eh, ya, cuéntenme más, los que están sin cámara, los que están con el micrófono apagado, de verdad. Quiero ver sus caras, quiero que me cuenten de dónde están ahora, qué hora es por allá. Vamos entrando en calor. Vamos a entrar a la palabra. Saludos desde Panamá, ¿Quién me habla? Ah, Linda, de ya Panamá. sí, desde Panamá. ¿Qué, Saludos a todos, bendiciones. qué hora es allá ahora? Igual, estamos en la misma hora. Súper, ya, no es tan terrible. No. Aquí ya Hola, estamos todos en hola, ¿cómo movimiento. estás? Un gusto, mi nombre es Daniela, yo soy de Bolivia. Aquí son las 6:30 de la mañana y bueno, es más tarde, pero es un lugar más frío donde yo estoy, se llama La Paz y debemos estar a unos 0 grados más o menos, ya estamos en invierno, así que está bastante frío aquí. Ay, ya me imagino, y allá es más alto, pues, ¿no? Sí, estoy en el lugar que se llama Altiplano, es más alto y es más frío. Ah, ¿a qué temperatura están? Debemos estar a unos 0 grados ahorita, no me fijé, pero sí está haciendo bastante frío. Me imagino. 1 grado, 2 grados tal vez. Yesenia, cuéntanos. Hola.
Hola. Finalmente nos vemos. Bueno, Sí, yo soy qué dominicana. alegría. Sí, yo soy dominicana, pero vivo en Canadá, o sea que Daniela de frío yo sé. Cualquier Ay, cosa que tú hayas experimentado no se compara con lo que sucede en Quebec, en el norte. de verdad. Ah, esto es Alaska, el norte, o sea, frío. Y nada, un placer de estar aquí. Aprendí, bueno, tú lo sabes mejor, ya hemos hablado varias veces y ayer puse en práctica tus técnicas de meditación en un estudio con las mujeres en mi iglesia. Y les Ay, qué mandé tus videos porque les dejé tarea. Yo tengo una profesora en mí también y les dije, miren, tienen que hacer esto, esto y esto y nos vemos el lunes y tienen que practicar las técnicas. Entonces, quiero seguir aprendiendo para poder compartirlo con otras hermanas. Ay, me emociono mucho. De verdad que uno nunca sabe todo lo que el Señor hace. O sea, uno hace un poquito, pero realmente uno se da cuenta que esta es su obra. Él agarra ese Amén. poquito y hace lo que quiere. De verdad que para mí es una bendición que me cuenten esos testimonios porque yo realmente veo que no se trata de mí. Yo hago lo poquito que yo puedo hacer desde donde estoy, pero el Señor esto es de Él al final. Así que gloria a Dios por eso, me alegro. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, mi nombre es Hola. Marta. Ay, me ayudan si levantan, si ponen levantar la mano y así yo lo hacemos ordenadito y todos pueden contar porque quiero escucharlos. Marta, cuéntame. Hola, yo soy Marta, estoy en México. Ahorita son las 4:30. Wow, gracias. Así Gracias por que despertarte tan temprano. Qué bendición, de verdad. Ay, el Señor desde hace rato me llama. Realmente es la hora en la que normalmente, llevo un tiempo en el que no, me levanto a estudiar su palabra eh, para poder alcanzar a tener tiempo para mí antes de que mis niños se levanten y yo pueda estar entiendo, full te entiendo. disposición para ellos. Te entiendo. Y tiendo a ser más madrugadora que nocturna. Así que pues bueno, gracias a Dios, esto, aquí pude estar hoy porque ya llevaba varios días en los que no me levantaba hasta ahora. Y gracias por obedecer, ¿no? Al Señor con eso que ha puesto en tu corazón. Qué lindo, gracias, Marta. Ingrid, ahora sí. Hola, hola, buenos días. Bueno, yo soy de Guatemala y aquí son las 4:30 de la mañana. Sí, gracias por despertarte tan temprano. Sí. Cuando mandaste como que las instrucciones de oren por esto, oren por lo otro, yo, bueno, voy a orar primero para que pueda levantarme. Sí, gloria a Dios. Pero aquí estamos. Gracias a Dios. Ay, qué lindo que te puedas conectar. Amo Guatemala. Tengo muchas amigas allá que realmente son una bendición para mi vida. Y el Señor ha usado mucho en mi vida. Así que un país muy amado. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí vi algunos comentarios en el chat. A ver, vamos a leer. No puedo leer. Ahí está. Dice, Stephanie dice, soy de Costa Rica, acá son las 4:30. Elizabeth de República Dominicana, la islita que amo tanto, 6:30. Vamos camino al trabajo. Estefania de Colombia y anda preparándose para salir al trabajo. Bueno, muchas gracias a todos los que a los que se han conectado. Gracias de verdad por estar acá. Para mí es un privilegio y quiero que sepan que antes de conectarme decía Señor, o sea, qué cosa buena pueden aprender de mí. Pero acá estamos, obedeciendo la voz de Dios y dándoles un poco de lo que Dios me ha dado a mí en este tiempo. Entonces, ¿qué les parece si oramos primero, antes de empezar? Y que el Señor sea con nosotros, que el Señor sea con nosotros, que tenga misericordia de nosotros esta mañana y que su Espíritu Santo nos acompañe. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre amado, te queremos dar las gracias, Señor. Te queremos dar las gracias por poner en nuestro corazón un deseo de amanecer en tu palabra y amanecer juntos, Señor, desde tantas partes del mundo, Señor, de Canadá, de México, de Colombia, Costa Rica, de República Dominicana, de Bolivia. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por preparar este espacio. Gracias, mi Dios, porque es finalmente tu palabra la que nos une, es el hambre que tú has puesto en nosotros.
por conocerte más, Señor, por profundizar más en ti, en quién tú eres y que ese conocimiento, Señor, avive nuestra alma, que ese conocimiento transforme nuestras vidas, Señor, a vidas que caminen contigo, que caminen honrándote, que caminen en santidad, Señor. Es tu palabra la que transforma, Señor, es tu palabra la que hace el milagro, Señor. Eres tú, es tu palabra la que nos corta, es tu palabra, Señor, la que nos levanta, es tu palabra la que también nos derrumba. Es tu palabra la que nos da convicción de pecado, Señor, y queremos esa palabra, Señor, queremos aprender en esta mañana a profundizar en ella. En esa palabra, Señor, queremos aprender a gozarnos. Y te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en libertad en medio nuestro, Señor, en medio y a través de la tecnología, y que seas con nosotros, Señor, que seas con nosotros y que nos guíes a toda verdad. Descansamos en ti, te damos las gracias, Señor, te damos la gloria y la adoración, reconociendo que otro Dios como tú no hay. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar, vamos a leer la porción que les compartí. ¿Alguien quiere leerla? ¿Alguien me quiere ayudar a leerla? Majo, yo, Liliana. Dale. Bueno, la versión que yo tengo dice, tiene un título, Amor que excede a todo conocimiento. Cuando vi la porción, yo dije, "Ah, me encanta, me ha encantado esa porción de la palabra de Dios. Bueno, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ustedes saben que esta porción yo la tenía en el corazón y yo y dije, cuando estaba decidiendo qué texto, tenía esta y el Señor la había puesto en mi corazón y dije, no sé si será muy complicada esta porción, y entonces elegí un par más también y hablé con mi cuñado que es pastor y le digo, ¿tú qué opinas? Y me responde con esta. Dije, ya, lo voy a tomar como una confirmación que el Señor quiere que en esta porción trabajemos. Así que lo que vamos a hacer ahora es que yo he elegido un texto y yo lo voy a hacer con ustedes. Y luego ustedes van a agarrar un texto y lo van a hacer ustedes solos. Y van a compartirlo los que quieran compartirlo y vamos a ir viendo cómo les va y qué quieren. Esto se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí, pero la ven al revés. Yo te veo a ti. Me ven a mí. Sí. Ay, es que no compartí pantalla. Sí, eso. Ya, ahora vamos a ver. Chin, chin, chin. ¿Ahora sí? No te veo, yo te veo a ti, no sé los demás. Nada, tampoco, tampoco. No, no ha cambiado. No, exacto, no ha cambiado todavía. Qué raro. Que me está pidiendo algo que antes no me pedía.
Ahora dice que has comenzado a compartir tu screen. A ver. Has started the screen sharing, pero se ve todo negro. Ya. Pero sale este mensaje. Sí, ahí está pensando mi iPad. Sí, seguro está cargando. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Igual, sale igual. Está negro, pero dice Majo has started the screen sharing. Y no. Espera. Ahora sí. Ahora se ve tu pantalla morada y un documento en Excel. Mi tarea de reforma. Y ahí tampoco, ¿cierto? Ahí se ve negro. Volvió otra vez. Volvió Mm. tu pantalla de la computadora o de la tablet. Y ahí tampoco. Ahí está negro. Está negro. Ahora está negro, exacto. Ahorita se veía tu pantalla morada Qué raro. con el documento que tenías abierto. Y ya, voy a intentar una vez más, si no lo hacemos por Zoom. Qué cosa tan rara que no me deje hacer esto ahora. Ay, padre. A ver. Otra vez. Ahora sale Majo has started the screen sharing, pero se ve negro. Solo sale el mensaje que sale ahorita. En la parte de compartir, cuando sale el diálogo de compartir, a veces te salen unos cajoncitos en los que te dicen compartir audio, compartir. Mira a ver si de pronto allí aparece compartir. Ahí está, ahora sí. Ahí sí, Gloria a ahí Dios. sí. Salió una hoja blanca. Ya. Que Y dice, sale el les ruego que texto. les conceda. Sí. Sale Ya. tu Ay, hoja gracias, blanca. Señor. Gracias, Señor. Ya. Decía yo, ¿por qué? Porque. No Listo. te apures, que esto es en vivo, como decimos Sí, tal cual. Ya, entonces, yo les voy a contar. Yo, ya. Es que esto, lo voy a poner acá abajo porque ahora sí. Yo me formé en el método inductivo. El método inductivo es aprender a estudiar la Biblia por observación del texto. Entonces, eso a mí me ayuda a prestarle atención a detalles del texto que normalmente uno no le presta atención. Y eso es un poquito lo que yo quiero enseñarles hoy día. Entonces, cuando yo elijo un texto, lo primero que hago es enfocarme en palabras. Entonces, voy a hacer un ejemplo con ustedes y después ustedes lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Les voy a dar el tiempo para que escriban el texto. Idealmente agarren una hoja, así como está, y escriban en el medio. Acá no me ha quedado espacio en los lados, normalmente dejo yo espacio en los lados. Pero escriban en el medio y cuando estén listos, pónganme su dedito así para yo saber que podemos seguir, porque la idea es hacerlo juntos, no quiero apurarme sin ustedes. Para los que recién han entrado, este texto lo pueden escribir en su cuaderno, en el medio del cuaderno, y vamos a empezar a hacer el ejercicio ahora. Entonces, así no se nos pierden.
Yo estoy usando la NBLA como versión, mi versión favorita, pero copiarla en su propia versión. Ya estamos. Cuéntenme cómo van. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, yo les voy a hacer el ejemplo con una palabra y después quiero que lo hagamos todos juntos, ¿ok? Lo primero que yo hago es, voy observando palabras y lo que estas palabras me producen y los primeros pensamientos que estas palabras me producen, pero no me gusta quedarme solamente en los primeros pensamientos. Entonces, es como que una primera ronda, por así decirlo. La primera ronda es lo primero que me viene a la mente con las palabras que empiezo a mirar. Y la segunda ronda es darle un paso más allá, hacerle preguntas ya a estas palabras. Entonces, voy a agarrar la palabra ruego, ¿sí? Ya, que es la primera palabra que yo observo, y hago mi flechita. Acá, ojo, acá no es, esto no está escrito en piedra, esto es lo que Majo hace y que a mí me sirve y lo que yo les estoy compartiendo, pero esto no quiere decir que así tiene que ser, sino es básicamente mi experiencia, mi aprendizaje. Y bueno, y hoy día, lo que hoy día estamos practicando la meditación mapeada y Dios mediante, si nos seguimos juntando podemos seguir utilizando otras técnicas y la idea es que ustedes tengan la habilidad de no solo usar una técnica, sino usar varias técnicas, porque hay veces que el Señor les va a mostrar que quiere decirles algo a través de otra y van a sacar más provecho dependiendo del texto. Entonces, la idea es que ustedes tengan la habilidad de utilizar más de una técnica. Entonces, lo primero que a mí me impacta de esto es la palabra ruego, porque la palabra ruego habla de intensidad. Entonces, por ejemplo, me hago una pregunta. Lo primero que yo pienso al ver es una pregunta, ¿qué es lo primero que me nace cuando yo veo la palabra ruego? Digo, wow, o sea, ¿por qué cosas yo ruego? Porque una cosa es orar por algo, otra cosa es rogar por algo. Entonces, esta es como la primera, digamos, lo primero que me nace al ver esta palabra. Estoy hablando de una actitud en particular. ¿Sí? Estoy hablando de un sentido de urgencia. Algo que es importante, vamos a ponerlo así. Y entonces me pregunto, ya miren, solamente con estos pequeños comentarios que yo acabo de hacer, ya podría ser mi meditación del texto. Ya tengo mucho por lo cual pensar solamente acá. Y lo único que he hecho es observar una palabra y solamente he escrito aquello que a mí me produce esa palabra. Ni siquiera me he adentrado en el texto. Entonces, ahora lo que quiero es que vamos a ir en orden, ¿ok? Entonces, cualquiera de ustedes no tengan, como diríamos en Perú, que no les dé vergüenza, que no tengan roche o como dicen en Guate, no tengan pena. Creo que en México también dicen así.
Y acá no hay, no hay respuesta incorrecta. Entonces, lo que quiero es escucharlos a ustedes y quiero que lo hagamos juntos, porque después lo van a hacer ustedes solos. Entonces, ¿a quién? Díganme de repente la siguiente palabra, el que, el él, el les conceda. ¿Alguno de ustedes les produce algo? Y entonces lo vamos haciendo juntos, pero quiero escucharlos a ustedes. Yesenia, dale. Me pregunta antes de, ¿puede ser 3 palabras juntas para no perder la idea? ¿O tú lo haces palabra por palabra? Normalmente lo hago palabra por palabra, pero pueden ser 3 palabras juntas. Porque en Pues, ese caso sería como conceda, pero él les conceda. O sea, las que yo agruparía. ok, entonces vamos a hacer esto. Él les conceda. Listo. ¿Qué te produce o cuáles son las primeras ideas que te vienen a la mente con él les conceda? Bueno, que viene de él es quien provee. O sea, yo no puedo producir esas cosas. Si Pablo ruega porque él nos conceda, es porque él es la fuente original de lo que necesitamos. La provisión o la fuente, pudiéramos poner. También veo que él se dirige para que él les conceda, es decir, él es, o sea, él es todo, o sea, no, todo, cualquier cosa que necesitemos, él es la provisión, él es la fuente, él es quien lo produce en nosotros. O sea, si él es quien me lo tiene que conceder para que yo lo tenga, entonces hay una dependencia para que esa oración sea respondida. No lo puedo producir por mí misma. ¿Qué otra cosa veo también? Que hay esa palabra hace una diferencia entre Dios como deidad, como Dios, y yo como creación. O sea, porque Él es quien me está concediendo. O sea, yo no puedo devolverle eso ni se lo puedo dar. Entonces también veo que eso plantea dónde está Dios y dónde estoy yo. Como sea que sea yo que haga la oración o sea yo el beneficiario de esa oración. ¿Qué otra cosa puedo ver? Bueno, sí, yo creo que eso, rápidamente eso. ¿Vieron qué bacán? Acá ya tenemos hasta como o sea, nos podríamos ir conversando solamente esto. Como solamente cuando nuestra mirada se empieza a fijar en palabras de manera específica, empezamos a encontrar riqueza. Muchas veces lo que nosotros queremos y el gran error que cometemos es llegar y de frente querer ponerle a la Biblia lo que nosotros creemos que la Biblia está diciendo. Entonces, y es una forma, yo siento que en cierta forma es el temor de hacerlo mal y el temor de no tener que escribir. Y entonces ponemos lo que ya sabemos y tratamos de poner, pero si ustedes se fijan solamente en las palabras, van a darse cuenta y se concentran en lo que están viendo, van a darse cuenta que hay mucha riqueza en esto. Y entonces van a poder desenredar, por así decirlo, el texto de una manera más sencilla. Y ahora mismo ni siquiera nos estamos fijando en el texto como un todo, sino estamos empezando a observar lo que lo que cada palabra nos está produciendo y nos está hablando. Ya, ¿quién más? No se peleen porque aplico dedocracia, por si acaso. ¿Nadie? Bueno, tal vez la palabra ustedes nos ayuda como a entender el contexto de a quién le está hablando Pablo. Entonces, rápidamente podemos ver que él está hablándole a los gentiles, ¿verdad? Muy bien. Súper. También podríamos aplicar esto.
O sea, el ustedes por nosotros mismos, es decir, Dios nos concede a nosotros. Sí, esto es importante, súper importante tenerlo en cuenta porque no siempre el texto se puede aplicar directamente a nosotros. En este caso sí, porque está hablando de, como dijo, ay, no tengo mi Biblia, ahí la cerré. Hay una parte cuando empezamos el texto donde Pablo dice que es, cuando está hablando de Dios el Padre, dice esto se aplica a todas las familias, todos los santos, ¿no? De la tierra y el cielo, creo que es lo que dice. Y eso nos incluye a nosotros. Pero siempre hay que tener en cuenta cuando leemos un texto que si ese texto está directa, o sea, podemos aplicarlo directamente a nosotros. Pero sí, en este caso sí. Pablo le está hablando a gentiles y este texto se puede aplicar a nosotros. Muy bien. ¿Quién más? No tengan miedo, no muerdo. ¿Quién? ¿Quién está hablando? ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? Majo. Sí, dale. Bueno, siguiendo, pues sería conforme a las riquezas. Ujú. Entonces es como que Dios me puede suplir, Dios puede suplir porque en él hay abundancia. Pues no sé. Ujú. Mira, ¿qué te parece si... Ok, vamos a ponerlo así. Ajá. Puede suplir. Y también, digamos, algo que de pronto lo que tú decías ahorita, no dar todo por sentado de lo que ya sabíamos. ¿A qué riquezas se refiere? Bueno, aunque ahí Bien. habla conforme a las riquezas de su gloria. Es una Pero excelente pregunta. Muy bien. ¿a qué riquezas se refiere? Excelente. Bien. Es una gran pregunta porque muchas veces lo que queremos es como llenar los vacíos o los huecos que no entendemos. Y entonces queremos ponerle significado y de repente el significado está un poquito más allá, de repente el significado está unos versículos más adelante. Y en la medida que vamos desenredando el texto, los vamos a ir descubriendo. Sí, alguien me levantó la mano por acá. Mónica. A mí esa palabra conforme Ujú. la relaciono a la naturaleza de Dios, o sea, de acuerdo como a su naturaleza. Explícame más. Ejemplo, o sea, lo natural en Dios es perdonar, lo natural en Dios es ser omnipotente. Ujú. Entonces, como que ahí dice conforme, ¿cierto?, a su riqueza, o sea, que su naturaleza es dar de esa riqueza que él tiene. Más adelante dice, ¿cierto?, riquezas de su gloria, porque él es glorioso, o sea, lo natural de él es ser glorioso. Entonces, a mí esa palabra conforme, o sea, la relaciono como es él, o sea, podría, o sea, conforme, ¿cierto?, como es su naturaleza. Pues que es lo natural de él dar así. Bacán. Gracias. Yesenia. Sí, ahí cuando, no me acuerdo quién ya hizo la pregunta, ¿qué riquezas? A mí me pasó lo mismo que a Mónica, yo separé conforme
que básicamente lo que yo escribo en conforme es la respuesta a la pregunta que hicieron de qué riqueza. Y yo puse, Dios nos da de lo que Él es, Él se da a sí mismo. O sea, hay una conformidad, una coherencia entre, por eso creo que está esa palabra, no es por coincidencia, hay una coherencia entre lo que Él es y lo que Él nos da. O sea, Él no nos puede dar algo contrario a lo que Él es, a su deidad, a su santidad, a su gloria, a su verdad, a todo. Entonces, creo que cuando tú dices qué riquezas, tenemos que ver a qué Dios le estamos pidiendo, o sea, cuáles son esos atributos, los atributos de Dios, que convierte eso en una riqueza. O sea, ¿por qué es una riqueza? Es porque es Dios mismo, o sea, Dios se da a sí mismo. Y lo vemos en la obra de Cristo. Entonces, creo que respondiendo a la pregunta, a la palabra conforme o desmenuzando la palabra conforme, respondemos a la pregunta ¿qué riquezas? Miren, va a faltar papel y ustedes me están enseñando a mí hoy día. Muy bien, de verdad. ¿Se dan cuenta? Miren, hemos ido, estamos recién a la mitad del texto y miren todo lo que podemos sacar. Solamente por parar y observar y mirar y darle tiempo. Y a veces, y usualmente nuestras lecturas bíblicas pasan, pero así, rayo luz. Pero realmente la palabra de Dios es un tesoro que uno simplemente va hacia adentro. Y es tan importante parar, y esto que acaba de hacer Yesenia es pensar, o sea, es realmente pensar en el texto, es de verdad fijar nuestra mirada en el texto y darle vuelta en la cabeza y empezar a escribir. ¿Por qué es importante escribir y por qué a mí me gusta hacerlo escribiendo? Hay mucha gente que medita sin escribir, simplemente camina y piensa, porque a mí en particular fija mi atención y cuando escribo hace que piense de forma más lenta y me ayuda a registrar mis pensamientos, porque después los olvido. ¿Quién más? Vamos, Jessie. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. ¿En qué momento se tienen que separar las frases, las palabras, para no sacarlas de contexto? Porque, digamos, yo veo ahí que dice conforme, yo también lo hubiera separado, hubiera puesto también de acuerdo y después hubiera contado riquezas de su gloria. Entonces, ¿en qué momento es lo correcto de separarlas o juntarlas, o en qué momento se deben analizar juntas? Porque para mí riquezas de su gloria, yo lo hubiera hecho junto, porque si analizamos solo riquezas podría ser algo material, que creo que no está en el contexto en este verso. Y entonces, ¿en qué momento se debe hacer sí y en qué momento no se debe hacer? A ver, yo como en la primera vuelta que le doy al texto, lo que hago es simplemente lo que el texto lo que me va produciendo. Y luego voy uniendo el texto, por así decirlo. Igual cuando nosotros lleguemos a de su gloria, ese de nos va a obligar a unir a riquezas. Es inevitable. Es un conector porque es de algo. Este de su gloria es de algo. Entonces, pertenece a algo. Así es. Así es. Pero en principio yo ahorita los estoy dejando que ustedes me vayan diciendo, porque al final lo que vamos a hacer es empezar a mirar el texto como un todo, después de todos los comentarios que hemos hecho alrededor de él. Entonces ahí está la riqueza. Ahorita es las ideas que me va produciendo, porque igual hay un vínculo entre conforme y riquezas, si efectivamente son las riquezas de su gloria. O sea, esas riquezas son de algo, pero cuando lleguemos a su gloria nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces vamos así, pasito a pasito. ¿Sí? ¿Me respondí? Sí. Sí, súper. Gracias. María del Carmen, cuéntame. Hola, buenos días con todos. Yo quiero hablar de la palabra fortalecidos, ¿verdad? Primero que vemos que Dios está respondiendo a las oraciones. Vemos también que Él es la fuente de nuestra fortaleza. También entendemos ahí que nosotros no somos suficientes, no podemos fortalecernos a nosotros mismos, sino que necesitamos de Dios. Sí, eso es lo que quería compartir.
Me dijiste algo más y mi cerebro se fue. Ay, decía que vemos cómo Dios responde, ¿no? Primero que vemos que Dios tiene siempre una respuesta para nosotros a la oración, ¿sí? Y que necesitamos, obviamente, de Él, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza, que no somos suficientes. Ujú. Ya, solo como acotación, esto, y es importante, el ser fortalecidos sigue siendo parte de la oración de Pablo. O sea, de hecho, la oración de Pablo es, les ruego que sean fortalecidos, ¿no? Entonces, aún es parte de una oración, no es parte de una respuesta, sino es parte del ruego que Pablo está haciendo a Dios por los efesios. Es lo que Pablo le está contando a los efesios: estoy rogando por ustedes para esto, para que ustedes sean fortalecidos. ¿Quién quiere meterse con su gloria? ¿Quién quiere comentar con el de su gloria? Bueno, yo, Marta, estaba viendo que al querer profundizar un poquito en su gloria, pues ya en lo que hemos hablado antes se ha mencionado su gloria. Yo entiendo que cuando la Biblia habla de su gloria, habla de su carácter. Entonces, desde la parte anterior que dice, o sea, ya viene completo, que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, ya lo habían comentado, ¿verdad? Él da de lo que es Él, de su naturaleza. Entonces, Él, de acuerdo a su carácter y de todo eso que Él es, con cada una de sus características que ya lo habían mencionado, la verdad, es lo que Él nos estará dando y con lo que nos fortalecerá. Miren una cosa, hemos básicamente hablado de todas las palabras. No necesariamente lo tienen que hacer así, no necesariamente tienen que parar en cada una de las palabras. Yo no siempre paro en todas las palabras, sino en aquellas en las que Dios me va hablando. Eso solamente como acotación, porque incluso como acá, como bien dice Marta y como han estado mencionando, todo esto, ¿vieron? Ahora que lo encasillé, lo usé el mismo color, pero se voy a usar otro color para que se note mejor. Todo esto lo podemos interpretar solo. Podemos sí ahondar utilizando el conforme y hablando un poquito más. Para mí, cuando yo pienso en conforme, se me viene a la mente la voluntad de Dios. O sea, Dios me va a dar conforme a su propia voluntad, no me va a dar conforme a lo que yo quiero, ¿no? Conforme a lo que de Él abunda. O sea, por eso yo pienso en riquezas, en la abundancia de lo que Él es. Eso es lo que Dios me va a dar. Dios no me va a dar. Y Pablo no está pidiendo que Dios le dé algo conforme a la voluntad de Pablo, y eso es importante, pero eso lo vamos a ver después. Vamos por la última parte. ¿Quién quiere comentar por acá? Yo puedo agregar algo sobre fortalecidos. Sí. También yo puse sobre fortalecidos que es pasivo. O sea, si aplicamos la regla gramatical, no dice que se fortalezcan, sino que sean fortalecidos. Es decir, que la acción recae sobre el sujeto, sobre la persona. Entonces, vemos, ustedes saben que en la Biblia hay como que mandatos: dejen, caminen, anden, pero aquí él dice que sean fortalecidos, es decir, la acción de esa oración va a recaer sobre nosotros, es pasivo, lo que también cuando volvemos a la primera pregunta, al comentario que yo hacía al inicio, la diferencia entre Dios y yo, o sea, yo no puedo proveer, Él concede
y la fortaleza viene directamente de Él. Y también para algo que quería agregar sobre su gloria es que, como decía Majo, ser fortalecidos es la oración. O sea, Él ruega, es el resultado de la oración, que seamos fortalecidos. Y cuando dice conforme a las riquezas de su gloria, establece, perdón, estoy pensando en francés, establece que somos fortalecidos y Pablo ora a través de qué. O sea, esa fortaleza viene de dónde, ¿cómo se dice? Como que meten una caja, en caja. Cuadra, ¿en cuadra? Sí, no sé si tiene sentido en español, pero básicamente está diciendo, ustedes van a ser fortalecidos según esto. O sea, ¿de qué manera vamos a ser fortalecidos? Si nosotros cambiamos la oración y le cambiamos el orden, decimos, le ruego que Él les conceda a ustedes el ser fortalecidos conforme a la riqueza de su gloria. Conforme a la riqueza de su gloria, que sean fortalecidos. Entonces, si uno cambia el orden y la oración no pierde el sentido, también nos dice de dónde viene esa fortaleza. Entonces, cuando dice de su gloria, Pablo está pidiendo por una oración muy precisa. Está diciendo, es conforme a esto, no es fortaleza de que yo soy súper poderoso. Entonces, veo también ese análisis en las palabras. Bien, súper. Vamos con la última parte para ya empezar a darle unidad al texto. ¿Alguien más que quiera decir algo por acá? Ay, yo. Dale, Mónica. En cuanto a gloria, yo coloqué, o sea, pues que su gloria es infinita, ¿cierto? O sea, como describimos su gloria infinita, o cuando usamos el término de fue glorioso, es que no tiene cómo explicarse, ¿cierto? O que bajo su gloria suceden cosas poderosas. Cuando nosotros clamamos por esa gloria es porque sabemos que ahí, o sea, cuando está la gloria de Dios, o sea, nada se le resiste. Y en esta palabra también de fortalecidos, hace muchos días yo estudiaba cuando, bueno, él le habla a Josué, ¿cierto? Sé fuerte, valiente, en el Nuevo Testamento también cuando dice sean fuertes o sean fortalecidos, y encontraba que la persona fuerte es como la que tolera dolor, ¿cierto? Que puede tolerar cosas que fácilmente no se pueden tolerar. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos de Dios, o sea, no podemos resistir algo si no es con la ayuda de Él, si no es concedido por Él. Entonces, o sea, en esa fortalecer es resistir o permanecer. También encontraba yo la otra vez cuando estudié fuertes, cuando Dios manda que seamos fuertes, ¿cierto? Es el que resiste y es el que permanece. Ok. Por ejemplo, yo acá. ¿Alguien más? Jessie, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, yo puse en gloria, puse honor, su como majestuosidad, no sé cuál es la palabra correcta. Puse también magnificencia, esas tres. Y en fortalecer me puse a pensar o a meditar en qué es fortalecer, ¿verdad? Entonces puse sostener, resistir, podría ser, pienso también, soportar, esas tres.
Ya. Majo, yo también quiero poner algo en fortalecidos. Perdón que no suba la manito, es que estoy con el celular y No, tranquila, no dime. encuentro. Ok, el ser fortalecidos implica que hay debilidad. ¿Qué hay, perdón? Debilidad. Debilidad. Buena observación, muy buena observación. Esto porque para poder ser fortalecidos, pues hay necesidad, ¿cierto? Esa parte. Y bueno, entonces ya esa parte de debilidad pues viene a lo que el poder y el hombre interior, ¿no? Pero pues por ahora es eso. Ser fortalecidos implica esa debilidad y necesidad de parte nuestra. Eso es súper importante porque cuando estamos viendo un texto también tenemos que ver qué es lo que el texto no está diciendo pero está implicando. Y como dice Marta, si Pablo está pidiendo por fortaleza, es porque hay una fortaleza que no tenemos. Miren, para avanzar, porque ya vi la hora. Quizás les parece raro, pero voy a elegir la palabra por. Porque la palabra por me está uniendo poder con su espíritu. Y entonces, acá me está hablando de que vamos a ser fortalecidos, no porque se están alimentando en la palabra, no porque ustedes están haciendo buenas obras, no. La fortaleza viene de un poder que viene del propio Espíritu de Dios. Entonces, no es un poder. A menos que ustedes pueden ir añadiendo, yo voy a avanzar esto para que podamos avanzar con el tiempo. Si alguien más quiere añadir alguno de estos comentarios, lo estoy haciendo así rapidito por el tiempo, pero si alguien más quiere decir algo. Yo voy a mencionar algo rápido sobre lo del espíritu. Yo puse la obra, que esta parte por su espíritu evidencia la obra y rol del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro proceso de santificación. O sea, cuál es el rol de esta tercera persona de la Trinidad, que Él es nuestro ayudador y que todo es también por medio de Él. O sea, Él es la persona de la Trinidad que hace esa tarea en nosotros. Bacán. Miren todo lo que hemos sacado. Ha sido bacán. Bueno, entonces tenemos la primera parte que es mirar el texto, observar el texto. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle preguntas al texto, que es como la segunda vuelta que yo le doy al texto después de haber observado y haber pasado tiempo en él. Ya nos sentimos un poco más cómodos, ya entendemos un poco más de qué trata el texto porque hemos pasado, digamos, detalladamente por él. Ahora van preguntas un poco más generales. Alguien está con audio y me estoy escuchando otra vez. ¿Quién está aquí? Bueno, ya. Listo. Entonces, una de las primeras preguntas que yo haría sería, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Y eso, si se dan cuenta, ya es una pregunta más amplia, que ya me va a ayudar a pensar en el texto.
Y un poco es lo que Yesenia estaba diciendo hace un ratito cuando hablaba de cómo cambiabas el orden de las palabras. Entonces, la primera pregunta que yo haría es, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Me va a ayudar a pensar en las palabras que tengo delante. Porque él empieza diciendo, yo ruego que, ya, qué es lo que Pablo está pidiendo? Y entonces ahí es cuando yo uso el espacio que a mí me queda en la hoja para empezar ya a pensar profundamente en el texto. Y pueden ser varias preguntas. Una pregunta puede ser, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Otra pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cómo puedo ser, cómo somos fortalecidos? Si ustedes se dan cuenta, el mismo texto me provee las preguntas. Yo puedo ir sacando preguntas de acuerdo a lo que el texto está. El simple hecho de hacerme estas preguntas y responder las preguntas me hace meditar. Entonces, una pregunta puede ser, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Otra pregunta puede ser, ¿cómo somos fortalecidos? Otra pregunta puede ser, ¿de acuerdo a qué Dios nos fortalece? Si ustedes se dan cuenta, todas estas preguntas son preguntas que hemos sacado solamente por la conversación que hemos tenido hoy día en el texto, que de repente no nos va a dar tiempo para responderlas todas, pero quizás podemos responder una de ellas a modo de ejercicio. Y si ustedes quieren, nos podemos juntar el próximo miércoles. Yo les dejo tarea, porque me encanta dejar tarea. Y seguimos profundizando en esto, porque fíjense, el texto tiene como 5 versículos y nos hemos demorado 40 solamente en uno. Ahí se dan cuenta cómo podemos empezar a echar raíces y a pensar hacia adentro. Porque lo que pasa con frecuencia es que la gente quiere explicar un versículo y para explicar un versículo usa otros versículos. Y eso lo que demuestra en cierta forma es que no estamos pensando en el texto. Y fíjense todo lo que hemos pensado hoy sin empezar a profundizar. Solamente hemos observado y hemos puesto nuestras observaciones, que algunas pueden estar bien, algunas son más precisas que otras, sí, pero solamente, y yo lo que he querido es que ustedes vean cuánto podemos simplemente por observar sacar del texto. Y entonces ahora recién empieza el trabajo de meditación, empezar a hacerle preguntas al texto. Tengo 2 manos levantadas. Mónica, cuéntame. No, sería que se me levantó, qué pena. Yesenia, ¿tú me querías decir algo? No, solamente agregar una pregunta que yo escribí y por qué Pablo hace esta oración. Yo creo que Jessie ahorita hablaba del contexto. También eso nos puede, ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es el contexto en el que por qué él pide eso por ellos? O sea, y eso nos puede sacar un poquito a leer el capítulo completo u otros versos dentro de que nos van a ayudar a responder así. Si nos perdemos el contexto, yo pienso que el por qué puede ayudarnos. Así es, así es. Entonces, ¿quieren responder una pregunta? ¿Quieren que les deje de tarea responder preguntas? ¿Sí? Les dejamos tarea. Entonces, teniendo esto, y si ustedes quieren, yo puedo pasarles esta foto, se las puedo pasar por el Telegram para que ustedes la tengan. Teniendo esto, vamos a escribir algunas preguntas. Que de repente... ¿Alguien más
hacer alguna pregunta. Incluso, miren, esta pregunta la hicimos mientras que estábamos observando, pero la vamos a poner. ¿Se entiende mi letra, verdad? Lo que yo quiero que ustedes vean es que acá no hay una pregunta, digamos, correcta. Uno puede simplemente, de repente esta pregunta que nos hicimos, que está acá, ¿qué riquezas? Esa puede ser mi meditación de hoy. No todos tenemos que meditar de la misma forma porque el Espíritu Santo nos va a mover a cada uno de una manera distinta. Y Dios quiere comunicarle a cada uno algo de una manera diferente. No todos vamos a recibir el mismo mensaje y eso es importante. Y la palabra de Dios es rica y abundante y entonces no es el mismo mensaje cuadriculado. Uno lee un comentario sobre el mismo versículo y vas a tener dos miradas distintas porque cada teólogo se enfocó en algo diferente del texto. Entonces, cuando uno medita, primero dejarse guiar por el Espíritu Santo y hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Y segundo, no intenten como responderlo todo, porque no tienen esa necesidad hoy. Pueden seguir trabajando en el texto, ok, mira, a mí el Señor me ha hablado de tales maneras hoy, y entonces hoy día me voy a enfocar en esto y mañana voy a empezar a mirar esta parte del texto. Mónica, ahora sí levantaste la mano o no. ¿No? Sí. Es que no se te escucha, estás sin audio. Espera. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Bueno, a mí me surgió una pregunta. ¿Por qué medio o forma podemos ser fortalecidos? ¿Sí? Bien. Entonces, miren, yo les voy a enseñar, voy a dejar de compartir esto y se los voy a mandar, se los voy a mandar por Telegram. Ya. Entonces les voy a enseñar, no tiene, y eso es algo importante, no tiene que ser así, como yo les voy a enseñar, pues eso es como yo lo hago diariamente. Pero no sé si se ve, yo empiezo haciendo mis anotaciones alrededor del texto y termino siempre con una meditación que básicamente es la respuesta a una pregunta. Y me gusta mantenerlo así porque no siempre me voy a acordar lo que Dios me habló en ese momento preciso. Y de repente otro día, a través de ese mismo texto, Dios me habla de una manera diferente. Y entonces de esa manera voy enriqueciendo, por así decirlo, todo lo que Dios me va hablando en la palabra. Ahora sí. Entonces cuéntenme para cerrar y para terminar, ¿qué les pareció? Si tienen alguna duda y les cuento qué hacemos para el próximo miércoles, los que quieran unirse de nuevo. Fue Majo, útil. excelente el espacio. Lo malo es muy poquito tiempo. Bueno, la mayoría de nosotros ya tenemos que irnos a trabajar ahorita. Pero no, sí, yo digo que hay una enorme riqueza en todo lo que estamos haciendo. El texto habla de riquezas y de verdad que eso es como, bueno, yo considero que todos los que estamos aquí es porque hay una hambre de la palabra y un hambre de Dios. Y yo creo que estas
estos espacios aumentan y enriquecen más, porque bueno, a veces se tiene hambre, es como la persona que tiene hambre y puede comer lo que sea, y se puede súper engordar y puede enfermarse y todo. Entonces es saber qué voy a comer y cómo lo voy a comer. Entonces tenemos hambre y de esta forma estamos aprendiendo cómo vamos a comer esa palabra, cómo la vamos a dirigir bien para que sea provecho en nuestras vidas y podamos impactar a otros. Entonces, Majo, muchísimas gracias. De verdad que feliz. Yo estoy muy, muy feliz y espero, como te escribí ahí en Telegram, que sea más continuo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras ocupaciones, pero bueno, te digo que para Dios hay que sacar el espacio y tú que estás sacando tu tiempo para enseñarnos, pues perfecto. Entonces, les deseo a todos un día súper bendecido, que hoy, así como cuando uno hace ejercicio o come chocolate, estemos súper contentos por esta experiencia tan chévere que hoy tuvimos. Gracias, Majo. Ay, no, gracias por estar. Lo que quería animarlos hoy día es que estas preguntas que hemos apuntado se las lleven a su día, o sea, los acompañen, piensen, elijan una y piensen en eso. Eso es meditar. Meditar es pensar, meditar es dedicarle el tiempo, rumiarlo, darle vuelta a una idea. Si quieren, por ejemplo, la primera pregunta, ¿por qué Pablo hace este ruego? Creo que fue Yesenia la que decía, probablemente entender un poquito más el contexto y fijarnos los textos que están arriba, los textos que están abajo. Pero piensen, porque la meditación no acaba acá, no acaba, terminó el Zoom, nos vamos, ya está, ahí no acaba la meditación. La meditación puede seguir varios días, el Señor puede seguir hablándote, y en la medida que tú vas pensando en el texto y pidiendo al Señor, revélame, Señor, muéstrame, no lo hagamos nunca en dependencia nuestra, porque no funciona. Van a llegar a una pared. Pero cuando lo hacemos en dependencia de su espíritu, el Señor se revela. Porque Él, yo siempre digo, Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que quiere hablarnos, quiere hablarles a sus hijos. Tanto así que dejó un libro gigantesco, lleno de información para nosotros, a través de la cual Él hoy sigue avivando delante nuestro. Entonces, mi consejo hoy es que ustedes se lleven una de las preguntas, o de repente ustedes han escrito una pregunta y no la han compartido, llévense esa pregunta, piensen en esa pregunta alrededor del texto que hemos observado hoy. Y mi tarea es la siguiente. Primero, practiquen esta técnica, practíquenla esta semana en sus tiempos devocionales, de forma habitual. Pero les quiero pedir dos cosas para los que quieren unirse el próximo miércoles. La primera es que vengan con una respuesta, vengan con una meditación alrededor de la pregunta que han elegido con respecto a este texto. Y lo segundo es que elijan otro texto y hagan el ejercicio. Elijan una pregunta, perdón, elijan un texto y hagan el ejercicio. Y lo compartimos la próxima semana. Estamos aprendiendo, entonces acá el camino a veces quizás nos vamos a ir para otro lado y vamos a aprender que no era por ahí, que era por acá, y está bien, porque la única forma de aprender siempre es equivocarse. O sea, a veces uno aprende, tiene el privilegio de, como siempre dice Janine, mi mentora dice, señora, ayúdame a aprender por las buenas, pero a veces no es por las buenas, y a veces uno tiene que equivocarse para aprender, y está bien. Pero este es un espacio seguro para que podamos aprender, para que nos podamos equivocar, para saber, mira, lo estaba haciendo así y así no era. Una de las cosas con las que quiero que se queden hoy es que vean la profundidad que hay en un texto si nosotros le dedicamos tiempo y lo miramos y lo observamos, y hay riqueza. Y entonces, aún en esos apuntes que uno hace, uno saca mucho. Cuando me gustó mucho, no sé quién fue quien vio lo que no estaba escrito. Cuando hablamos de fortalecidos, uno siempre lee lo que está, pero también tenemos que leer lo que no está. Si se está pidiendo algo, es porque hay algo que no hay. Entonces, ese tipo de observaciones son importantes.
y la única forma que las aprendamos es que las practiquemos. Así que eso, yo igual les voy a pasar un pantallazo de esto por Telegram y les voy a pasar las tareas para los que quieran estar el próximo miércoles. Si Dios quiere, seguimos en el mismo texto, a la misma hora y en el mismo canal. Así que quiero que sepan que para mí ha sido un privilegio estar con ustedes esta mañana. No me lo tomo a la ligera. Le doy gracias a Dios por el privilegio de servirles, de servirle a Él, y de poder enseñarles un poquito de lo que Dios me ha dado a mí en estos últimos años de mi vida también. Así que si alguien quiere decir algo más, hacer un comentario antes de cerrar, o si alguien nos quiere guiar en oración. Sí, Yosemir. Hola, Majo. Llegué Hola. tarde, perdón. No te preocupes. Una pregunta. ¿El otro texto es basado en Efesios? Sí, vamos a seguir trabajando en el mismo texto para que veamos todo lo que podemos sacar de una pequeña porción. Eso es lo que quiero. Que veamos todo lo que podemos profundizar. A veces creemos que tenemos que leer grandes porciones o que Dios, en este texto no me habló, pero fíjense cómo ese texto no lo eligieron ustedes, lo elegí yo, pero vieron todo lo que sacamos y entonces hay 2 tareas para la próxima semana. Una es responder una pregunta con respecto al texto, una pregunta que ustedes la pueden hacer o de repente de las que ya hicimos. Y lo otro es hacer el mismo ejercicio ustedes mismos con un texto de la porción que hemos compartido que quieran. Entonces, la idea de la próxima semana es que revisemos el trabajo que ustedes han hecho, con presión y sin presión a la vez. Pero la idea es aprender. Así que, ¿quién quiere guiarnos en oración? A menos que alguien quiera decir algo más. Sí, Mónica, dale. Listo. Majo, mil gracias. Bueno, aprendí mucho. Creo que voy a tener que comprar más cuadernos ya con esta nueva forma de aprender. Entonces, bueno, sí, voy a orar por cada uno de nosotros. Y papá, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, aún por, como estábamos leyendo, por permitirnos ser fortalecidos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y Dios, bendecimos la vida de Majo, Señor, que ha sido ese instrumento, Señor, que estás usando para animarnos, Señor, para poder, Señor, aprender a deleitarnos en tu palabra de una manera tan diferente como veníamos haciéndolo, Señor. Y Dios, te pedimos que así como hemos empezado, Señor, nos permita, Señor, permanecer constantes, Señor. Ayúdanos a ser constantes en este estudio, Señor. Y aún oramos, Señor, para que las personas que están necesitadas, Señor, de aprender de tu palabra puedan llegar, Señor. Así como tu palabra dice que tú añadidas, Señor, más personas a tu iglesia, que tú puedas añadir, Señor, más personas a este poderoso estudio, Señor. Gracias, papá, y ayúdanos a ser reflexivos. Enséñanos a escuchar y a meditar, Señor, en tu palabra y en tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Y nada, si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Igual seguimos conversando por Telegram. Si alguien tiene alguna sugerencia o lo que quieran dejar, ahí estamos hablando. Que tengan un buen día, que el Señor los guarde y recuerden seguir pensando en lo que hoy día hemos empezado a leer y a profundizar. Les mando un abrazo. Bye. Chao, Gracias, gracias. Majo. bendiciones. Chao. Feliz día, hasta luego. Muchas gracias. Chao.